Buenos días, tardes ya. Hoy, 12 de diciembre de 2018, eh, se dieron a conocer, bueno, al menos hoy, hasta hoy vi, las propuestas que emanan del Senado de la República para atender aquella resolución de la Suprema Corte de Justicia, en la cual de alguna manera se exigía desde la Suprema Corte de Justicia, desde el Poder Judicial, que se eliminara la educación especial en la medida en que ésta, en el entender de los magistrados que dieron esta disposición, como una concesión de amparo a personas con discapacidad que reclamaron su derecho a formar parte de la educación regular y que decía que había que desaparecer la educación especial, entendiendo desde el punto de vista de los magistrados que la educación especial configura un sistema diferente al sistema de educación regular. Hasta donde yo tengo entendido, esto nunca se operó así. Siempre se entendió como la educación especial debe de contribuir a que los estudiantes que tengan aptitudes para estar en un aula regular, pues que vuelvan a la educación regular. Esto se desdibujó ciertamente cuando se crean los centros de atención múltiple, que a diferencia de las antiguas escuelas de educación especial que trabajaban por, digamos, por tipo de discapacidad o por tipo de atipicidad, como se decía, cuando se habla ya del centro de atención múltiple, llegan al centro de atención múltiple todos los niños con alguna discapacidad o con severos problemas para el aprendizaje y de alguna manera se revuelven, ¿no? Están ciegos, sordos, personas con problemas motrices muy severos, todos en una misma escuela y en una misma aula incluso, ¿no? Y el esquema me parece a mí terrible porque finalmente siguen siendo escuelas áulicas, es decir, hay un aula para un grupo de alumnos y un maestro. Y evidentemente esto pues no favorecía ni la, digamos, de ser posible la rehabilitación o bien la mejoría de las capacidades, de las aptitudes de los niños con discapacidad. Recordemos que cuando se tiene una discapacidad suele haber una discapacidad en algún área, en algún aspecto de la persona, pero probablemente los demás aspectos están intactos y son normales, ¿no? Esto no se trabajaba. ¿Por qué? Pues porque en los CAMS es muy difícil atender distintos tipos de discapacidad y trabajar con las capacidades, digamos, por decirle así, que no lo son, capacidades residuales, es decir, las capacidades que sí están intactas en el educando. Esta iniciativa, evidentemente, tendía o se interpretó así a desaparecer tanto la educación especial, porque incluso las unidades de apoyo a la educación regular, las famosas USAER y después UDEI, que eran unidades de educación especial para la inclusión, algo así, que ya se hablaba de la inclusión, pues se tenía entendido que eran servicios educativos auxiliares de la educación regular, con la intención, a veces se logra, a veces no, de que los educandos que pasen por educación especial puedan incluirse en la escuela regular e incluirse posteriormente a la sociedad. Ya hablé en algún video de mis reservas hacia el concepto de inclusión por encima del de integración, pero en fin, vamos a dejarlo así por lo pronto. Y lo que quiero comentar pues es que la modificación en algunos artículos de la Ley General de Educación, donde se estipula y se define cómo debe de trabajar la educación especial, pues de alguna manera reiteran lo que ya estaba establecido desde antes. Y eso sí, vuelven a hacer énfasis
y a lo mejor este énfasis a veces se interpreta mal, en la educación especial como un auxiliar de la educación inclusiva, en el entendido de que en todas las escuelas regulares ya hay educación inclusiva, y esto también está por verse, qué tan inclusiva es realmente la educación regular. Hay muchos elementos que nos hacen pensar que no es así, porque el propio sistema escolar, casi toda la forma institucional de ayudar al desarrollo de las personas, tiene prácticas que son excluyentes o son discriminatorias o establecen diferenciaciones sumamente severas. No estoy hablando necesariamente del problema de las escuelas, digamos, privilegiadas, que están en ambientes urbanos, de sociedad, de niveles sociales privilegiados de alguna manera, frente a las escuelas, por poner un ejemplo dramático, rurales, que están trepadas en la montaña, que son unitarias, es decir, que todos los niños de todos los niveles escolares, una primaria unitaria por ejemplo, son pocos niños, pero todos trabajan con un solo maestro. Muchas veces la escuela está a cargo de un solo maestro. Y estoy diciendo, no por la falta de otros maestros, sino porque no hay directivos, porque no hay apoyo administrativo, porque no hay personal de intendencia. Entonces muchas veces el maestro se encarga de atender toda la escuela, todos los alumnos de todos los niveles, de todas las materias, ¿no? Estos son, digamos, los extremos que siguen existiendo en el sistema escolar y que de alguna manera están generando mayor exclusión, mayor discriminación y contribuyen a acentuar las desigualdades sociales, por un lado, pero también las desigualdades personales, ¿no? Esto sucede, pero no me refiero a ello. Ahorita quiero referirme nada más a algunos elementos que hacen que la escuela sí sea en sí misma segregadora, discriminatoria, etc., y que contribuye a la desigualdad. Todos sabemos que en las escuelas se califica, es casi imposible pensar que no haya calificaciones, es decir, mediciones del aprendizaje de los alumnos para establecer escalas, ¿no? Y en estas escalas siempre aparece, no conozco una escuela donde no haya, el premio para el primero, segundo y a veces hasta el tercer lugar, ¿no? Bueno, hasta el tercer lugar y a veces hasta el cuarto, quinto, qué sé yo. Evidentemente que gana el privilegiado, el que recibe el derecho a ser becado, los beneficios, el buen trato, la preferencia de los propios maestros y de la institución escolar misma, son los niños que ganan los lugares de privilegio, los primeros lugares en calificaciones. Y a estos se les dan privilegios que no se les dan a los que obtienen malas calificaciones. Y este es un sistema que, aunque nos parezca, digamos, meritorio, porque se premia al mérito, es un sistema que excluye, es un sistema que discrimina. Me encanta una frase que por ahí leí, tampoco sé de quién es, que dice que el primer perdedor en este sistema de competición, el primer perdedor es el segundo lugar, ¿no? ¿Por qué es el primer perdedor? Porque es el primero que no llegó en primero, ¿sí? Entonces, visto a la luz de esta frase, híjole, todas estas escalas, ¿no? Tienden a favorecer al ya favorecido. Y esto es un asunto que decía está más allá de la escuela, está en todas partes. Casi en todas partes. Con esto estoy diciendo que esto de que la escuela regular es inclusiva, como se dice ahora, no tanto incluyente, es inclusiva, pues habría que ver cómo se están manejando ahora los sistemas de méritos, tanto para los maestros, pero sobre todo para los alumnos. ¿Qué beneficios obtiene el buen alumno? ¿Qué castigos obtiene el mal alumno? ¿No? Y el mal alumno, hablamos de aprovechamiento, es decir, las mediciones altas, las calificaciones que se les llama, o bien el comportamiento, e incluso la apariencia física, si eres
aseadito y vas bien vestidito, y te portas modosito, pues generalmente la escuela te premia, ¿no? Y esto, por supuesto, que, insisto, contribuye a que la tal inclusión, pues me parece que es una inclusión bastante inequitativa, bastante discriminadora, ¿no? Porque al final de cuentas, pues los alumnos que no se desempeñan como la escuela lo desea, pues son, de alguna manera, maltratados, ninguneados, invisibilizados, ¿no? Y en casos extremos son hasta expulsados de la institución o reprobados. Entonces yo sí quiero plantear esta reserva ante estas disposiciones que, digamos, están hechas para satisfacer una demanda, para dar una respuesta positiva a una demanda de las personas involucradas en la educación especial ante la amenaza de desaparición por esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro asunto que se dio a conocer el día de hoy es que ya Andrés Manuel López Obrador, el PG, ya mandó una iniciativa, ya firmó una iniciativa, un decreto, no es un decreto, es una iniciativa de ley, para derogar la reforma educativa del sexenio pasado. Como sabemos, esta reforma educativa careció de montones de irregularidades. A mí me llamó mucho la atención y creo que es un error definitivo, que echan a andar un montón de cosas, hacen las modificaciones legales de la Constitución, a la Ley General de Educación, para darle cabida a la evaluación. Hay una evaluación que fue bien calificada como punitiva porque si había dificultades para acreditar estas evaluaciones, pues los maestros podían perder hasta su plaza como maestros. Se defendían diciendo que los impulsores de la reforma, que eran 3 oportunidades y que si en la tercera oportunidad tú no pasabas, pues es porque eras mal maestro, ¿no? Y las evaluaciones estaban centradas en un examen en condiciones muy sui generis, en condiciones muy diferentes a lo que es el trabajo en el aula de parte del maestro. Y aunque había otros elementos que se evaluaban, eran elementos que se tomaban en cuenta con menor porcentaje, pero además que no siempre fueron considerados como tal, ¿no? Se hablaba del portafolios, de la planeación argumentada, como si pudiera haber una planeación no argumentada, en fin. Y el asunto es que si tú no pasabas en 3 ocasiones, te sacaban por lo menos del grupo, ¿no? Y se denunciaron casos de maestros que les fueron retiradas sus plazas, que perdieron su chamba, pues, ¿no? Por eso es la evaluación punitiva. Pero después de instaurar la evaluación, después de haberse gastado no sé cuánto dinero, pero son millones, una millonada de pesos, en publicitar y propagandizar a favor de esta famosa reforma que, insisto, empezó con las evaluaciones, más de un año, 2 años, no recuerdo, pero hasta mucho tiempo después, se elabora un modelo educativo nuevo, que también tiene sus gravísimos bemoles, sus gravísimos errores. Pero nada más digo esto, ¿cómo es posible que yo evalúo a maestros que están acostumbrados y que están trabajando con un modelo educativo anterior, ¿no? Y con ese modelo educativo, y con base en ese modelo educativo, yo se supone que hago las evaluaciones, y a lo mejor repruebo o a lo mejor apruebo, ¿no? A los distintos maestros, yo autoridad educativa. Y después le cambio el modelo educativo. ¿Cómo saben las autoridades del INE y de la SEP que los maestros que reprobaron de acuerdo al modelo educativo anterior no son aptos para el nuevo modelo educativo? ¿No? ¿Por qué no, en lugar de saliste mal, maestro, tienes deficiencias en tal área según me dijeron las evaluaciones? Pues no te corro, te meto a un programa de capacitación, a programas de estudio, te refuerzo. ¿Qué otras cosas no se contemplaron que me parecen graves? No se consideró nunca la opinión de los compañeros maestros, ni mucho menos de los alumnos, para incorporarlos a esta evaluación.
¿Es un buen maestro o es un mal maestro? En un principio, las evaluaciones eran idénticas en toda la República, hasta que las críticas fueron tantas que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa empezó a medio regionalizar sus exámenes. Esto no se dio. En fin, esta creo que es una buena noticia. Ya hay una disposición presidencial y se está apelando al Congreso para que haga las reformas legales correspondientes para que la famosa reforma educativa, que no es tal, ni es reforma, ni es educativa, ya pase a la historia como un mal paso que hizo mucho, mucho daño al sistema educativo y que contribuyó al encono que se ha vivido en esta sociedad en los últimos años. Creo que estas son buenas noticias. Ahora, muchas de mis exalumnas están inquietas. Tienen miedo de perder el trabajo. No saben cómo vienen las nuevas disposiciones del nuevo gobierno en materia educativa. Yo les diría, les he dicho, les he comentado que independientemente de cómo venga, me parece difícil que venga peor la política educativa de este régimen. Pero que en todo caso sea mejor, sea mucho mejor, o sea igual, o sea peor, o sea mucho peor la política educativa de este régimen, que está en sus manos, de ellas como maestras, hacer algo positivo. ¿Por qué? Porque creo que todas ellas, y creo que es tal vez la escuela normal, la normal de especialización, las normales donde estudian los maestros para la educación especial, que tienen la mayor pasión, otros dirían la mayor vocación por ser maestros, pero por ser maestros de niños que se les llama especiales. Desde ese punto de vista, yo las incito siempre, o las incitaba, ¿no?, cuando eran mis alumnas, y ahora que cuando se me acerca, pues las incito a que no pierdan esta esencia personal, estas motivaciones intrínsecas que ellas tienen para ser maestras, y que siempre trabajen en favor de sus alumnos, no en favor de la política educativa, no en favor del programa escolar, porque muchas veces la política educativa, el programa escolar, la organización, la administración de las escuelas actúa en contra del proceso formativo. Y de esto hay un montón de anécdotas y de situaciones que ilustran esto. Creo que la clave está otra vez en la figura del maestro. Esto hasta Ken Robinson, que es un maravilloso pedagogo, educador inglés, que también sufre una secuela de polio, Ken Robinson señala así, lo importante no es tanto los programas, los contenidos, la infraestructura, la legislación, la organización de los planteles, sino el papel del maestro para construir en los alumnos una buena autoestima, pero más que una buena autoestima, un orgullo personal. Que el alumno sepa que si algo le falla, tiene otras muchas cosas que no le fallan y con esas se puede vivir y con esas se puede ser una gran persona. Que depende mucho de esta característica de estar pues conforme consigo mismo. Decía yo, tal vez exagerando en videos anteriores, estar orgulloso de tu propia discapacidad. Juntarte con las personas que tienen esta discapacidad, pero también juntarte con los demás, y juntarte con los demás en términos igualitarios, ¿no? Siempre hay uno más chaparrito que otro más altote, uno más gordito que otra más flaquita, uno más hábil que otro, uno más inteligente que otro, siempre, en cualquier conglomeración. Entonces, ¿por qué no
ayudarle al chavito y a sus familiares, trabajar mucho con los familiares, trabajar mucho con el entorno, para que estos niños, estos educandos, puedan convivir con nosotros. Me trae a la cabeza un ejemplo que también quiero, desde hace tiempo, quiero tratarlo aquí frente a ustedes. Y no voy a decir su nombre sino hasta que termine el ejemplo. Este hombre, de niño, era muy altito, era más alto que los demás, pero también tenía características de cierta hiperactividad, ¿no? Era de atención dispersa, decían sus maestros, ¿no? No se podía concentrar, le costaba trabajo estarse quieto. Además, pues era de mayor talla que los demás y por alguna razón tenía una buena capacidad muscular y una buena coordinación física, es decir, corporalmente era un tipo bastante bien dotado. Pero tenía ciertas deformaciones, ¿no? Su tórax era muy largo, era muy grande y muy ancho. En ese gran tórax había unos grandes pulmones, tenía los pulmones más grandes que los demás. Esto se supo cuando ya era grande, cuando ya empezó a hacer otras cosas. Pero él no podía estar en la escuela. No le gustaban sus alumnos, no le gustaban los maestros, siempre lo estaban regañando, siempre lo estaban molestando, porque pues era hiperactivo, ¿no? Y más adelante también, ya en su edad adulta, los médicos le detectan que tiene muy baja producción de ácido láctico. El ácido láctico es un producto de la actividad muscular, digamos, que se genera para indicarle a los músculos que ya están cansados y que ya llegaron a su límite, ¿no? Este ácido láctico es el que se acumula cuando hacemos ejercicio, después de no hacerlo. Y nos duelen esos músculos, ¿no? Las famosas agujetas, esos como calambritos que dan después de correr mucho, de hacer sentadillas, de hacer pesas, qué sé yo. Este hombre producía muy poco ácido láctico, ¿no? Pero, y bueno, ¿y de qué estoy hablando? Pues que este niño tenía problemas de conducta generados por este déficit de atención. Desconozco las razones neurológicas, pero hay niños que les cuesta mucho trabajo concentrarse. Como era más largo que los demás, pues también era temido por algunos, pero incluso cuando veían que era un tipo pacífico, pues le hacían bullying, ¿no? Es el clásico larguirucho, ¿no? Que en las escuelas siempre es víctima de otros. Afortunadamente, cuando era niño todavía, muy niño, 7, 8 años, no me acuerdo, pero todavía niño, entra a una escuela donde hay alberca. Entonces, pues en una de las actividades en los Estados Unidos, este es un americano, le toca nadar y se da cuenta de que se siente bien, ¿no? Y, según dicen sus maestros, por alguna razón flotaba con mayor facilidad que sus compañeritos. Después se van enterando que es un hombre que tiene un esqueleto un tanto poroso, no a nivel patológico, no es una osteoporosis, digamos, ¿no? Pero sus huesos son menos densos que los huesos de la generalidad de los niños. Entonces él cayó allí y se sintió muy bien. Le enseñan a nadar con técnica profesional, digamos, ¿no? Y el chavo se siente de maravilla. Hay declaraciones de él que dice que las primeras veces que se metió en una alberca y estaba rodeado de agua, se sintió muy a gusto, muy en paz, muy contento consigo mismo. También era de brazos muy largos, es de brazos muy largos. Entonces, cuando ya empieza a dominar la técnica del nado, se da cuenta de que nada mejor que los otros. Flota más, tiene más alcance, tiene mucha fuerza y empieza a entrenar. Lo meten al equipo de natación de la escuela, no sé si en esa escuela o en otras posteriores, pero él se siente en su elemento, ¿no? Es su medio, la alberca, la escuela, la natación. Y como tenía poca producción de ácido láctico, pues el hombre
no sentía el cansancio. De hecho, sus músculos se cansaban menos que los de los otros. Entonces entrenaba y entrenaba y entrenaba y entrenaba, a diferencia de los demás que se cansaban mucho antes. Quiero destacar ahorita sus características. Era hiperactivo, era grandote, era ágil muscularmente, no se adaptaba fácilmente al entorno. Era un tipo medio retraído, ¿no? Desconozco por qué. Pero son características que a veces están entre los niños que se vuelven antisociales o asociales. Es decir, era un riesgo el desarrollo de este muchacho porque podía fácilmente caer en conductas agresivas, ¿no? ¿Por qué no se hizo agresivo? ¿Y en qué se convirtió? Se convirtió en el mejor nadador de la historia, Michael Phelps. Evidentemente, este hubiera sido un niño sujeto de educación especial, ¿no? De hecho, en una entrevista que le hacen a la mamá, decía que había muchas personas, mamás de otros niños, compañeros de su hijo, alguno que otro maestro que le empezaba a sugerir que, pues más bien metieran a su hijo a un programa de educación especial. La señora no quiso y en lugar de meterlo en una escuela de educación especial, lo aventó a un albergue. Miren, qué maravilla, ¿no? Esto que le pasó a Michael Phelps un tanto accidentalmente hizo que sus características diferenciales frente a los demás le permitieran ser, insisto, el más grande nadador de la historia, el mayor ganador de medallas de oro olímpicas. No se trata de hacer campeones olímpicos a nivel de Michael Phelps, sino de ayudarle al niño que tenga discapacidades o no, ayudarle a todos los niños a encontrar su medio. Es decir, a explotar sus mejores aptitudes, sus mejores talentos, sus mejores capacidades. Y esta es tarea no solo del maestro de educación especial, tendría que ser la tarea de todos los maestros. El problema es que los maestros de escuelas regulares generalmente están perseguidos y limitados por el programa escolar. Un programa escolar que deja muy poco espacio para la educación física llamada así, es decir, para el desarrollo corporal, ¿no? Para el cultivo del cuerpo, y muy poco espacio también para otro aspecto que a mí me gusta más, ¿no? La parte estética, la parte del desarrollo emocional y afectivo que te lleva a cultivar el arte para poder transmitir sentimientos y emociones a los demás a través, ¿qué te digo yo?, de la pintura, de la literatura, de la actuación, de la escultura, de la danza, de la música, ¿no? Esto tendría que darse en todas las escuelas. Yo me imagino, yo sueño, tengo una utopía de que en algún momento, que a lo mejor yo ya no voy a ver, las escuelas cambien radicalmente. Que desaparezcan las escuelas por grados, que desaparezcan las escuelas que evalúan por conocimientos, por saberes. En el video anterior, que ha sido muy poco visto, me da mucha pena por mí, pero por ustedes más, yo cuestiono esta escuela que trabaja para los saberes. Está muy claro, decíamos, que sí, la razón es muy importante, pero también el co-razón. Esta es la co-razón de lo que sucede aquí. Sabemos que todo sucede en todos lados, incluso ahora se habla de que en el corazón y en el intestino hay neuronas, ¿no? De alguna manera hay procesos nerviosos, tal vez hasta pensantes, intelectuales, no creo que llegue a tanto, pero bueno, si hay una conexión neuronal entre lo que sucede en el cerebro y lo que sucede en el resto del organismo, particularmente en el intestino, que es donde se absorben los nutrientes que nos comemos, y por supuesto el corazón, que le está mandando permanentemente oxígeno y sangre a todo el cuerpo, ¿no? O sea, oxígeno a través de la sangre. Pero se conecta con esta metáfora, ¿no? Si en el corazón radican las emociones, los sentimientos, las pasiones, pues evidentemente tendría que estar conectado
con el cerebro, sabemos que esto sucede en el lóbulo frontal básicamente, para que nuestro pensamiento, nuestros conocimientos estén conectados con nuestros sentimientos. Entonces la razón y el corazón, el sentimiento y el pensamiento. Para que esto suceda, las escuelas tienen que romper absolutamente, en términos muy radicales, su estructura física, su forma de organización. Y yo sí me imagino un aula donde vayan niños de diversas edades, donde se esté trabajando, ¿qué les digo yo? La parte corporal, ¿no? Por decirlo así. Entonces, así como a lo mejor hay niños que necesitan de ejercitar la fuerza de sus piernas, pues a lo mejor hay otros niños más grandes que ayudan a los chiquitos a ejercitar esto, ¿no? A lo mejor hay otros que necesitan de masajes para relajar los músculos siempre tensos, ¿no? A lo mejor también corporalmente hay otros que necesitan de cierta coordinación motriz y los ponen a tocar un tambor, una batería, ¿no? O coordinación motriz fina y los ponen a tejer, a coser, a tocar un instrumento musical, no sé, la flauta, el pianito, ¿no? La guitarra, ¿no? El violín, qué sé yo. Y que cuando esto sea ya un logro, cuando, digamos, la coordinación corporal, el dominio del cuerpo, ya sea una realidad en todos ellos, pues pasen a satisfacer otras necesidades, otras aptitudes, ¿no? Y lo mismo va a valer para las matemáticas. Hay niños que tienen un talento natural para la matemática y bueno, a lo mejor son quienes pueden estar en el aula enseñándoles a los niños que tienen problemas en este sentido, ¿no? Es un par de pinceladas sobre la escuela que yo imagino. Imagino una escuela plana, sin escaleras, ¿no? Con muchos patios, con muchas horas libres, con muchas horas para el juego, con muchas horas para el cultivo de los afectos, ¿no? Y con políticas, por supuesto, que estimulen el sano desarrollo emocional de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Y claro, también pueden coexistir junto con estos sistemas, estas escuelas que yo sueño, que yo alucino, las escuelas tal como las conocemos, que te sirven para entrar a la universidad y punto, nada más te sirve para eso, el sistema escolar regular, ¿no? Y sabemos que las sociedades no necesitan que todos sean universitarios. ¿O sí? Yo creo que no. En fin.